Y les pido que vayamos en sus copias de la palabra de Dios al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. Leemos la palabra del Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Oremos. Oh Señor, tú eres bueno, y en tu bondad nos permites tener tu palabra predicada a nuestras vidas. En este momento te pido que no permitas que la pecaminosidad de mi corazón sesgue mis palabras y mis pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo quien pueda guiar cada parte de la exposición de tu verdad, que sirva para que cada uno de los que estamos acá podamos crecer en santificación, podamos actuar cada día en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, de manera que te glorifiquen. Permite que nuestros oídos estén atentos, que no haya distracciones a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hacer una pausa con el libro de Malaquías que ha estado predicando Aarón. Cuando él regrese dentro de un par de domingos, él estará concluyéndolo. Y una vez que concluya ese último capítulo que queda, retomaremos con 1 Samuel cuando Josué ya esté acá. Y hoy vamos a ver el Evangelio de Juan, un evangelio que en esta sección nos deja un punto doctrinal sobre el cual vamos a estar desarrollando, conversando y viendo cómo se aplica a nuestra vida. Y lo que vamos a ver es que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien creó todo cuanto existe y además sostiene el universo entero, permitiendo que salga el sol sobre justos e injustos. Y Jesús vino al mundo porque la humanidad por naturaleza está condenada al castigo eterno, siendo Él el único medio de salvación, la única forma de llegar al Padre, la luz que ilumina al mundo. Vamos a estar viendo cómo este texto nos da luz sobre este punto doctrinal. Y es interesante iniciar viendo cómo inicia cada uno de los 4 evangelios. Porque el evangelio de Juan inicia con una genealogía que apunta a Cristo. Marcos con Juan el Bautista, siendo un mensajero, un predicador que anuncia a Cristo. Lucas inicia con el objetivo del libro, que el objetivo del libro tiene que ver con mostrar la verdad del evangelio de Cristo. Pero Juan inicia con Cristo mismo. Juan inicia con el Verbo, inicia con la fuente de todo. Y decía Juan Calvino que si toda la palabra de Dios se perdiera, pero si mantenemos el libro de Romanos y el Evangelio de Juan, podríamos tener el Evangelio puro en todo su contenido. Entonces vemos ahora el Evangelio de Juan en esta primera parte, en donde su generalidad, todo el Evangelio nos muestra la divinidad de Cristo, la justificación por Cristo o en Cristo, los oficios de Cristo de sacerdote, de profeta, nos muestra, y de rey, y nos muestra cada uno de los oficios que Él cumple. Ahora el Espíritu Santo y a la vez el privilegio que tenemos al ser creyentes. E iniciamos con esta sección y nos hacemos la primera pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que es quién es Jesús? Y vemos en el versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios nos recuerda una vez más algo que a veces pasamos por alto. Hemos estado acostumbrados a hacer una separación, a agarrar esta página blanca que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y querer a veces arrancarla, lo que está hacia atrás, y decir esto no nos aplica. O esto eran otros tiempos.
Y quiere utilizar solo lo que está en Mateo en adelante y estamos olvidando que la verdad de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, apunta a Cristo. Y cuando nos está diciendo en el principio, está llevándonos hacia el Génesis, está llevándonos hacia la creación, está llevándonos hacia el origen de todo. Cristo ha estado desde el principio hasta el final. Estará con nosotros, Él lo ha prometido. Cristo nunca ha sido un plan B, un plan C, un plan D para el pecado de la humanidad. Él siempre ha sido el plan, no un plan. Eso se muestra con esta parte en donde dice que en el principio Él estaba allí. Y esto nos apunta a la divinidad de Cristo Jesús. Nos apunta y nos muestra cómo sigue desarrollando. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice verbo está apuntando, está refiriéndose a Jesucristo mismo. Y lo que está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Por qué es importante esto? Para todos aquellos que han jugado este juego de mesa que se llama ajedrez, en donde todo el chiste, por decirlo así, del juego consiste en atrapar al rey. En cuanto se atrape al rey, no importa cuántas piezas queden en el tablero, si una, dos o todas, pero en cuanto el rey no se puede mover, se acabó el juego. Y hemos visto a lo largo de la historia cómo muchas personas, incluso dentro de la iglesia, muchos mal llamados cristianos, han querido hacerle un jaque mate, que es la jugada final en donde en el ajedrez ya no se puede mover el rey. Han querido hacerle un jaque mate a Jesucristo. Y una de las formas ha sido negar su divinidad, negar que Él es Dios, negar que Él es la segunda persona de la Trinidad que siempre ha estado ahí, en la perfecta comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que el apóstol Juan nos está dando de entrada acá es que Cristo Jesús, ese verbo, siempre ha estado ahí. Y estaba con Dios y era Dios. Tenemos a este Cristo que es divino, que es Dios. Cristo, por lo tanto, comparte todos los atributos de la deidad, de la divinidad. Cuando decimos que Dios es inmutable, es eterno, es poderoso, lo sabe todo, está en todo lugar. Cristo comparte cada uno de estos atributos. Cuando decimos que Dios es amor y tiene una ira santa y que es justo y que es misericordioso, Cristo está dentro de esta definición o dentro de estos atributos, o Él mismo los posee porque Él es Dios. No podemos comenzar a nombrar atributos de la divinidad queriendo excluir a Cristo de ahí, queriéndolo ver solamente como meramente un hombre. Hay muchos que andan por ahí, a veces han dicho, hay filosofías orientales y a veces se han introducido entre las iglesias que lo que quieren decir es que Cristo fue un ser humano que se elevó en su conocimiento de Dios y en su piedad, de modo que Él pudo estar en contacto como un iluminado, uno de tantos iluminados. Y eso niega la verdad del Evangelio. Ya vamos a ver por qué, si creemos eso que les acabo de decir, de que Cristo solamente fue un iluminado más, tenemos serios problemas ante Dios. Cristo es Dios, siempre ha sido Dios. Él ha estado ahí desde antes de la creación, en perfecta armonía, en la Trinidad. Ahora bien, el versículo 2 nos dice, Él estaba en el principio con Dios. Si el versículo 1 nos muestra y nos apunta a que Cristo es Dios, el versículo 2 nos apunta a que es una persona distinta. La doctrina de la Trinidad nos dice que Dios es una sola sustancia en tres personas, en donde las tres personas tienen la misma voluntad y obran de forma distinta. El Padre escogiéndonos en la eternidad para salvación, como lo podemos ver en Efesios 1. El Hijo viniendo
hacer el pago de nuestros pecados para que pudiéramos ser elegidos en el Padre. Y el Espíritu Santo aplicando la redención a aquellos que desde antes de la creación del espacio-tiempo hemos sido elegidos por el Padre. Una sola voluntad del Dios Trino, en donde cada persona de la Trinidad obró de distinta manera para nuestra redención. Entonces tenemos que el capítulo 2, el versículo 2, perdón, lo que nos está mostrando es que si el 1 nos dice Cristo es Dios, el 2 nos enfoca y nos muestra, pero hay personas en la Trinidad. Y Cristo Jesús es el único medio para llegar al Padre, siendo Él la segunda persona de la Trinidad. Y llegamos al versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nos está mostrando, todavía nos está dando más énfasis hacia pensar en la creación, que en Cristo todo fue creado. Y les voy a leer Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Colosenses 1, del 16 al 17 dice: porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y pensemos en esta última parte: y en Él todas las cosas permanecen. A veces queremos pensar solamente en Dios como el Dios creador del universo. Pero estamos olvidando que el Dios es también el sustentador. Cuando nosotros vamos hacia atrás y recordando el gran arco que hay desde Génesis a Apocalipsis, mostrando el pacto de redención, el pacto de gracia de Cristo a través de Cristo Jesús, vamos a llegar después del diluvio y nos encontramos a este hombre, a Noé, en donde recibe una promesa de Dios y Dios le dice que no destruirá más la tierra y que permitirá que las estaciones vengan y vayan, que haya sustento para justos e injustos. Y eso mismo dijo Jesús, que el sol nace para justos e injustos. Y esto es porque Dios, a través de Cristo, no solo creó el universo, lo sostiene. Y así que cuando vienen ese montón de teorías que anuncian un apocalipsis y que todo va a desaparecer y que hay 20 años de aquí en adelante, hace como 50 años, un científico dijo: dentro de 10 años el mundo se acabará por un tema del clima. Y no se acabó. Y cuando vengan todo este tipo de cosas y cuando nos preocupemos o nos preocupen por lo que está pasando todo alrededor, tenemos que recordar que en Él todas las cosas permanecen. Y que Él ha dado una promesa de que hasta que no regrese Jesucristo, el sol se ocultará y se levantará todos los días sobre justos e injustos. Y la lluvia caerá y las estaciones vendrán. Y eso tiene que dar paz a todo creyente. Eso tiene que dar tranquilidad. Porque cuando todos andan alarmados y diciendo todo se está acabando, todo se está yendo a la basura, estamos firmes en una promesa. Nuestros corazones pueden estar confiados. Y no significa que no nos importan las cosas, porque también hay una doctrina del cuidado de la creación. Dios nos manda a cuidar la creación que Él nos ha dado. Cuando dijo que sujetáramos la creación, no hablaba de pisotearla, hablaba de administrarla, de cuidarla. Pero también nos está recordando que en Cristo no solo todo fue creado, en Cristo todo se sostiene. Ahora bien, hermanos, si en Cristo todo se sostiene, el universo, si cerramos por un momento nuestros ojos y pensamos en la inmensidad del universo, no podemos más que decir: wow, qué poderoso es Dios para que lo sostenga a eso tan grande.
Y nosotros somos parte del universo. Somos parte de su creación. Entonces Él también nos sostiene. Pero hay algo más. Nosotros no somos cualquier parte de la creación. Hemos sido adoptados, escogidos por Él desde antes de la fundación de todo cuanto vemos. Por lo tanto, no solo nos cuida como su creación, nos cuida como sus hijos. Y cuando todo parezca que va a la deriva, hay descanso y paz para cada creyente porque nos sostiene Cristo Jesús. No nos sostiene nuestro empleo, no nos sostiene nuestra capacidad, no nos sostienen nuestros muchos títulos universitarios o nuestro gran conocimiento técnico o la habilidad que tenemos en carpintería, electricidad, música o lo que sea. Nos sostiene Cristo Jesús. Y si Él nos sostiene, ¿qué mejor fundamento vamos a encontrar? ¿Qué otra roca firme habrá para nuestras vidas? Y como dijo Pedro, ¿a quién más iremos si solo en ti tenemos palabras de vida? Así que Cristo Jesús sostiene a la creación, sostiene a los suyos. Cada uno de los que están acá, Cristo Jesús nos está sosteniendo en medio del dolor, en medio de la alegría, en medio del temor por la muerte de alguien que amamos o por nuestra propia muerte. Cristo Jesús nos está sosteniendo y siempre nos sostendrá. E incluso si todos los que amamos mueren, Él nos seguirá sosteniendo. Y esa es nuestra esperanza. Cuando otros no tienen que sostenerse. Por una misericordia y una gracia que no entendemos, pero que hemos recibido. El Creador del universo está ahí, soportándonos, sosteniéndonos, aguantándonos. No estamos solos. No estamos solos. Así que ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien creó todo cuanto existe y además sostiene el universo entero, permitiendo que salga el sol sobre justos e injustos. Este es Jesús. Pero si los primeros 3 versículos nos dicen quién es Jesús, los últimos dos, nos muestran por qué motivo vino Jesús al mundo. El versículo 4, no sé por qué estoy diciendo capítulos, el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hay algo que debemos de tener presentes y recordarlo una y otra vez. En el Edén teníamos a Adán y a Eva, quienes eran los representantes federales de la humanidad. A veces cuando usamos la palabra federal no la entendemos porque no es muy utilizado en nuestro contexto. Aunque sí, en la práctica se aplica. Algo federal es cuando alguien representa a muchos. El presidente de nuestro país nos representa, guste o no guste. Y las decisiones que pueda tomar para con otras naciones aplican a todos los habitantes de Honduras. Cuando esta cabeza federal llega a un acuerdo para que en un país se permita viajar sin visa, no le aplica solo para esta persona, aplica para todos los habitantes de ese país. Entonces, Adán era la cabeza, el representante federal de la humanidad. Y su actuar para con Dios, para con el mandamiento de Dios, afectó a todos sus descendientes. Y una vez que Adán peca, que Adán y Eva cometen pecado, entonces ellos heredan a toda la humanidad la maldición por causa del pecado. ¿Y qué sucede? Si ustedes recuerdan, Dios le dijo a Adán y a Eva:
el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. Y la misericordia de Dios fue tan, pero tan grande, que no murieron físicamente en el acto, pero sí espiritualmente. Pero fue tan grande la misericordia de Dios que no murieran físicamente al momento, porque permitió que hubiese una forma de redención. Y esa forma de redención o ese medio de redención es Cristo. Y Efesios 2, del 1 al 2 nos dice, y Él, hablando de Cristo, perdón, le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguimos en Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. De nuevo Efesios 5:14. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y Colosenses 2:13 nos dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. La palabra muestra cómo hemos heredado la maldición de pecado, haciéndonos estar muertos espiritualmente por causa de nuestra pecaminosidad. Porque el ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque ya es pecador, naciendo con esa naturaleza. Y es importante que esto lo sepamos y lo entiendan también ustedes, niños. La cultura nos quiere decir, ay no, los niños son angelitos inocentes. Si alguno de ustedes pasara un día completo con mis hijos, se va a dar cuenta que no son angelitos inocentes. Así que niños, no se engañen. No crean que ustedes no necesitan a Cristo. Ustedes necesitan a Cristo como lo necesita cada uno de los adultos que estamos acá. Y como lo necesita el más vil pecador que está condenado en este momento a cadena perpetua o a la silla de la inyección letal, a la silla eléctrica, lo que sea. Por la atrocidad de su pecado, de su falta. Todos hemos heredado esa maldición por el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Y lo podemos ver si repasamos cada uno de los 10 mandamientos, en donde a veces se comete el error de quererlos tomar solamente literales, cuando tienen un sentido simbólico también. En donde, por ejemplo, cuando dice, no codiciarás, habla de falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado y de utilizar los medios correctos para esforzarnos para salir adelante. En lugar de solo decir, ay, lo que tiene ese, yo odio a ese, es que ese tiene la vida fácil. Y vamos a ver si empezamos a desmembrar, por decirlo de alguna forma, o expandir la representatividad de los 10 mandamientos, cómo cada uno de nosotros tiene pecados asquerosos, terribles, que ofenden al Señor en cada día. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y a veces se quiere decir, no, pero yo soy bueno. Yo le doy a todos los niños pobres que encuentro en la calle, yo les doy algo. Ah, miren, yo doy este cheque, de que quieren les enseño mi estado de cuenta, yo doy para esta fundación, para esta otra fundación, para esta otra de acá. E incluso yo compro o hago actividades para comprar víveres para todas las catástrofes que hay, como en Guanaja o cuando vinieron los huracanes el año pasado, todo este tipo de cosas. Y o a donde están las personas con COVID interna, yo llevo algunas cosas. Eso lo hacen muchos ateos también. Y no significa que no debemos de hacerlo, porque para buenas obras hemos sido rescatados. Pero no somos rescatados por las buenas obras. No hay que malentender, no significa que no lo debemos de hacer. El hacer eso es una muestra de la fe que hay en nosotros.
Pero esas cosas también las hacen, porque la bondad está en todos los seres humanos, lo reconozcan o no a Dios, también lo hacen aquellos ateos porque Dios lo ha puesto en el corazón del ser humano, la bondad. Entonces el hacer eso no significa que, ay no hay maldad en mí. Porque si empezamos a escudriñar nuestro corazón nos vamos a dar cuenta que sí lo hay. Entonces Cristo viene a darnos vida. Cristo es esa vida que necesitamos todos que hemos muerto o que hemos nacido en una condición de muerte espiritual. La vida era la luz de los hombres. Una de las cosas de estar en muerte espiritual, pensemos en una persona que está en un cajón y cuentan historias de personas que las han enterrado y que hay una condición médica, no sé cuál es, que luego solo aparentan que están muertos, luego despiertan ahí. ¿Perdón? Catalepsia. Bueno, ahí está. Entonces, solo imaginemos el terror de estas personas al abrir sus ojos y darse cuenta que está en completa oscuridad. Porque el estar muerto implica completa oscuridad. Y por eso esta vida que es Cristo no solo es vida, sino que también es luz. También es luz, también muestra el camino al Padre. Porque la luz nos ilumina, pero también la luz refleja nuestra sombra, la cual es oscura, tenebrosa muchas veces. La vida que es Cristo, la luz que es Cristo, a veces también va a causarnos terror porque va a mostrar nuestra maldad. Va a mostrar lo horrible que hay en nuestro corazón. Y muchas veces ese temor de lo que hay en nosotros nos congela, nos detiene para no ir a Cristo. Cometiendo un grave error, viviendo siempre en la maldad de nuestros pecados, en lugar de ir a Cristo. Y con lo que eso implica, acercarse más a Cristo hará que esa luz muestre más lo horrible que hay en nosotros. Sí. Pero mientras más nos acercamos a la luz también, más podemos ver, más podemos disfrutar el calor que nos puede dar la luz, lo acogedor que nos puede dar la luz. En Cristo, quien es Dios desde la eternidad, hay vida y hay luz para el pecador. Y el versículo 5 dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En algunas versiones también dice, no la dominaron. La palabra en el original para comprendieron puede significar tanto comprender como dominar. Pero apunta a la misma realidad. La oscuridad no comprende la luz de Cristo. Cuando nos sentemos a platicar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, no van a comprender la luz que hay en nosotros. Uy, pero ¿y vos? ¿Por qué no decís esa palabra? No, es que no es una palabra, porque la palabra de Dios dice que no salga ninguna palabra corrompida de mi boca. Ay, ustedes. Ey, dejen a los niños que sean niños, que hagan lo que quieran. ¿Para qué van a disciplinarlos? Que anden ahí. Hay psicólogos que dicen que los niños hagan lo que se les antoje para que ellos puedan desarrollarse. Pues la palabra de Dios muestra algo distinto. Que al niño que amamos lo vamos a corregir, lo vamos a disciplinar. Y podemos encontrar muchos otros argumentos que nos van a dar. En donde la oscuridad, en donde las tinieblas no le agrada lo que la luz muestra. Porque la oscuridad no comprende la luz. Aquel que vive en sus pecados no comprende lo que es, quién es Jesucristo y qué es lo que Él ofrece. Y sobre todo, no comprende por qué era necesario que Jesucristo ofreciera eso y fuese un medio de salvación. ¿Cuántas veces, volviendo al tema, al ejemplo que daba hace unos segundos,
No vamos a encontrar personas que digan, ay, pero muchos van a la iglesia y hacen esto. Yo no voy, pero mira, yo ayudo a todos los demás aquí y allá. Mi respuesta es sí. Si vas a la iglesia te vas a encontrar con permiso, un montón de personas asquerosas por sus pecados. No quiero ofenderlos. Pero sí, cualquiera que quiera usar ese argumento para mí es cierto. Andar a la iglesia y vas a encontrar personas horribles. Horribles. Pero hay una diferencia entre una persona horrible dentro de la iglesia y una persona horrible en su corazón fuera de la iglesia. Es que los que venimos aquí entendemos lo horrible que es nuestro pecado y que necesitamos a un Salvador, que es el único que puede permitirnos estar en paz con Dios. Pero lo importante también es la otra interpretación que podemos tener de esta palabra del griego original, que es, no solo no la comprendieron, sino que no la dominaron. Creyente, la luz de Cristo no puede ser dominada por la oscuridad de Satanás. Ha tratado de ser apagada. Han tratado de apagarlo por los siglos, por los años, las décadas, desde afuera y desde dentro de la iglesia. Pero Cristo dijo que su iglesia permanecerá porque permanece en Él, porque Él la sostiene. Y cuando todo parezca venir en contra de nosotros, en contra de nuestra fe, cuando la sociedad está apuntando a ir en contra de nuestra fe, Cristo prevalece. Y si Cristo prevalece, su iglesia prevalece, a pesar de las circunstancias y del dolor. Ahora bien, en el Edén, el ofendido fue Dios. Y cuando Dios fue ofendido, toda persona que es ofendida demanda que el ofensor pague o pida perdón o haga algún acto para resarcir esa ofensa que ha hecho. Y Dios, que es santo, así mismo lo espera. Dios espera que el ser humano pague por la ofensa que ha hecho a Él. Pero yo puedo ir donde ustedes y pedirles perdón por una ofensa. Y podemos arreglar todo porque somos seres humanos. Pero la pregunta del siglo XVI, ¿cómo el ser humano impío, pecador, puede estar en paz con un Dios santo, inmaculado? ¿Cómo entonces nosotros podemos estar en paz con un Dios que demanda que se pague por la culpa del pecado? No hay forma para la cual nosotros podamos hacerlo. Y cuando se pone esa carga sobre las personas, queriéndoles decir que sus acciones son las que van a hacer que tengan paz con Dios, estamos pervirtiendo el evangelio. Solo Dios puede pagar la culpa que ofende a Dios. Y por eso Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Y tenía que encarnarse como un ser humano porque fue un ser humano el ofensor, pero tenía que ser Dios, porque solo Dios puede pagar la culpa o la ofensa hecha a Dios. Y así como Adán fue nuestra cabeza federal para maldición, el postrer Adán, Jesucristo, fue la cabeza federal para nuestra redención. Y cada vez que nuestros pecados florecen y quieren ser utilizados por el adversario para señalar nuestra maldad, Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, se levanta y se pone enfrente del Padre y le dice: no, Padre, en la cruz tu ira cayó sobre mí y mi justicia y santidad sobre estos. Y por eso Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, vino al mundo para que
pudiéramos a través de Él pagar esa deuda que tenemos por nuestra ofensa al Salvador, al Señor. Ahora bien, ¿por qué esto es importante tenerlo presente en nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación? Si usted es no creyente, si usted tiene evidencias en su corazón que aunque esté viniendo a esta o a otra iglesia, aún no se ha convertido de sus pecados, sepa que ha ofendido, que está viviendo ofendiendo a un Dios santo, que está demandando un pago por la ofensa de ustedes. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero también sepan que son incapaces de pagar esa deuda y que Dios mismo se ofreció en la persona del Hijo para que la ira santa del Dios Trino cayera sobre Él por cada uno de ustedes, de nosotros. Si usted cree que en su corazón aún no hay convicción de pecado y no se ha convertido al Señor, hoy es el día de salvación. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo para que podamos tener perdón de pecados. Niños, miren a Cristo para que haya perdón de pecados. Porque estas verdades que hemos estado viendo son importantes para los creyentes. Porque Cristo, Dios mismo, que sostiene el universo, nos sostiene a nosotros. Él ha pagado la deuda. Y en esos momentos de cada día, porque cada día va a suceder, en los cuales en pensamiento, en palabra o en acción lo ofendamos como solemos hacerlo, como yo lo hago cada instante y quizás muchos de ustedes también o todos, podemos ir a Cristo y pedir que por el Espíritu Santo nos dé fuerza para que podamos vivir en santidad. Podemos ir y decirle y reclamar esa promesa que Él nos sostiene. No solo en nuestro pecado, sino que en la adversidad de la vida. Cuando la muerte golpea nuestras vidas, a los que amamos. Cuando una enfermedad terminal venga. Cuando se pierda un empleo. Cuando nos dejen de amar a aquellos que deben de amarnos. Cuando todo parezca desmoronarse. Cristo, quien sostiene el universo, quien sostiene la creación, sostiene a sus hermanos. Y Romanos 8:28 nos dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando su pecado está ahí golpeándolo y martillándolo, creyente, vaya a Cristo. Aférrese de Cristo. Aferrémonos de Cristo. Porque no podemos por nuestras propias fuerzas agradar a un Dios santo. Entonces, ¿por qué estar tristes? Regocijémonos en el Cristo vivo que tenemos. Oremos. Señor, gracias porque nos has recordado que a pesar de nuestras muchas faltas, hay un Cristo vivo que resucitó, que ascendió y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y sosteniéndonos ante nuestro pecado, ante el pecado de otros, ante la adversidad de la vida. Te pedimos que si alguien acá aún no ha entregado su vida a ti, oh Dios, que comprenda que hay una demanda
de un Dios justo, para que su pecado sea castigado, pero que esa demanda puede ser cumplida en Cristo Jesús y que vea a Cristo. Y todo aquel que ha creído en Cristo acá, oh Señor, que recordemos que Él nos sostiene en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.